Muchísimas gracias. Bien. Pues muchísimas gracias, doctor René Juárez. Muchas gracias a las personas con las que establecí contacto. Para mí es un honor asistir a este evento, a esta universidad y a este templo del saber. La verdad es que me hubiera dado mucho gusto ir a Guatemala y estar ahí en forma presencial, porque este tipo de eventos realmente acercan a los pueblos, como bien dice usted, doctor René Juárez. Y entonces, pues para mí realmente es muy honroso el poder participar en esta inauguración de esta importante feria del libro. No sé si ya de una vez empezamos. Excelente. Bueno, pues como es una feria del libro, eh, recientemente, pues ha tocado en suerte, gran parte ha sido por los tiempos de la pandemia, que ya sabemos que puso a muchas situaciones humanas en condición de excepcionalidad. Pues me ha tocado en suerte publicar un par de libros sobre el pensamiento de Marx. Yo había estudiado a Marx desde hacía tiempo, pero solamente introduje algunos capítulos en libros colectivos o en algún libro de mi autoría de los años 90 y de principios de los años 2000. Pero ahora, precisamente por la pandemia, pude sentarme a escribir y a recurrir a mis ficheros que había acumulado a lo largo de los años y pude publicar pues este par de libros, este que nos toca ahora presentar, que es precisamente Ética y Política en Karl Marx. Sí, ese es este libro, el que me hicieron el honor de poner para que lo presentáramos. Y el otro es este otro libro que se llama La filosofía política de Marx. Este está publicado en Editorial Herder en España. El primer libro que les mostré es Ética y Política en Karl Marx y lo edita Editorial Terracota de México y mi universidad, la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, que es donde yo laboro desde hace más de 30 años como profesor investigador y que me ha dado la oportunidad efectivamente de desarrollar mi trayectoria de investigador y también mi vocación docente. Bien, en estas condiciones, eh, pues le agradezco también a la Universidad de San Carlos y a los organizadores de la Feria del Libro, Miguel Maldonado, que estuvo en contacto conmigo y me pasó todos los vínculos. Les agradezco esta oportunidad, ¿sí? Porque para mí realmente es una oportunidad presentarles este libro y provocarlos a su lectura, porque de eso se trata justamente la Feria del Libro. Hay presentaciones, pero también hay provocaciones para que el libro se lea, se discuta, se debata. Y es que a diferencia de muchos de los libros que salen sobre Marx todos los años, fíjense que ya el próximo 14 de marzo se cumplen 140 años de la muerte de Marx. Y pues evidentemente es una ocasión de volver sobre su pensamiento, evaluarlo, recuperar aquello que nos permite pensar nuestra circunstancia, nuestra región, nuestra época, nuestros procesos económicos y sociales. ¿Por qué me parece que es un libro que debe ser leído y que debe ser discutido? Y esto es aquí lo que me llama la atención, porque efectivamente este no es un libro de introducción al pensamiento de Marx, ¿no? No es Marx para principiantes o Marx para estudiantes o Marx para domis. Es un libro que se mete al centro del pensamiento de Marx y desde ahí lo problematiza para provocar un conjunto de reflexiones que sean útiles para comprender nuestro tiempo histórico y nuestro tiempo cultural.
Entonces es una exposición y una discusión de la obra de Marx en su conjunto, pero desde la dimensión ético-política. Esto da herramientas para pensar primero el significado de la obra de Marx y en ese sentido su legado. Y de una vez lo digo, este Marx que sale de esta lectura desde la ética y la política, revela a un Marx bien diferente al de la tradición, que se le vinculó con movimientos revolucionarios que tuvieron un fin trágico, ya sea porque como en el caso de Nicaragua, instauraron en el poder dictaduras de una persona sobre la sociedad en su conjunto y que para nada merece el parentesco con Marx, o otro tipo de regímenes que algunos historiadores llaman totalitarios y que también se caracterizaron por la dictadura de una persona, de un grupo de personas o de un partido político sobre el proletariado, sobre el campesinado, sobre las clases medias, sobre la sociedad en su conjunto. Entonces, esto es inevitable que pase, que se vincule a Marx con el totalitarismo, con el autoritarismo, con el caudillismo, con el personalismo. En todo caso, con formas de tiranía o de dictadura que en su nombre dicen que van a transformar la sociedad en una sociedad más justa, en una sociedad más libre, en una sociedad más igualitaria. Esto resultó falso, contundentemente falso por la historia. Y evidentemente los críticos de Marx, que como se han de imaginar, pues son muchos, ya en su época había críticos, pero después florecieron, pues han cargado las baterías en contra de distintas dimensiones del pensamiento de Marx. Rescato dos de esas dimensiones, la dimensión económica del pensamiento de Marx y le hacen una crítica a su teoría del valor trabajo y lo desmienten en tanto economista. Y la otra dimensión que le han cargado bastante la batería en contra es en la dimensión filosófica epistemológica, donde efectivamente ha destacado la crítica positivista tipo Popper, Karl Popper, y efectivamente han tratado de desmentir a Marx desde el punto de vista lógico-filosófico. Son dos dimensiones, pero hay otras dimensiones que son más polémicas. El caso con el que empecé, efectivamente es el más sensible, ¿no? Está bien criticar a Marx porque es un pensador totalitario que nos lleva al genocidio. Bueno, esta es así algunas de las críticas que se han vertido sobre Marx y de parte de los defensores de Marx o de los que dicen conocer su pensamiento, pues tenemos más bien dogmatismo y fundamentalismo. Incluso de las lecturas más críticas en contra del capitalismo, más críticas del capitalismo y que defienden a Marx, lo que tenemos es también una caída en el fundamentalismo y en el dogmatismo. Lamentablemente, estas lecturas de Marx son las que más destacan en el presente, es decir, los que organizan seminarios, coloquios, eventos sobre Marx, suelen estar inspirados en un pensamiento que francamente es netamente dogmático. Pongo un ejemplo, algo que está de moda es el llamado, o la, el llamado, vamos a ponerle así, giro de colonial. Y está representado por pensadores muy importantes en América Latina, por pensadores argentinos, por pensadores brasileños, por pensadores mexicanos, peruanos, y entonces tenemos una aparente defensa de Marx porque lo recuperan como una de sus fuentes para postular el pensamiento decolonial, que dice más o menos así el postulado principal:
es que nuestro colonialismo histórico, es decir, de nuestros países de América Latina, ese colonialismo se basa en una razón epistémica, en el conocimiento, en la forma de conocer, y esto quiere decir en que instauramos como dominante el conocer occidental. Entonces, esto pues tiene muy buena recepción entre núcleos de la población estudiantil que efectivamente pues se ven como maravillados de este descubrimiento de que la dominación económica tiene una correspondencia con la dominación epistémica, porque esa dominación epistémica ha implicado negar los saberes tradicionales de nuestros pueblos indígenas. Bien, esto tiene un gran poder de convencimiento, tiene una gran fuerza retórica, pero pues cuando lo examinamos no hay mucha lógica ni mucha coherencia en lo que se plantea. Y es que si entendemos a Marx de otra manera, el diagnóstico del presente, de la colonialidad que sin duda existe y de las contradicciones económicas, pues va a ser diferente a un dogmatismo del tipo, del signo, del color que se quiera. El dogmatismo es dogmatismo y por tanto significa congelar el pensamiento. Evidentemente, contra esa lectura de Marx hay otras lecturas, por supuesto. Hay una que es bastante cómica, si no fuera por sus resultados trágica, que es la que está haciendo la nueva derecha juvenil latinoamericana, que para hablar en favor del capitalismo, pues se inventan un enemigo perfecto, un enemigo favorito, y ese enemigo perfecto y favorito pues es Karl Marx precisamente. Y entonces desarrollan una tesis, una reseña, más bien como de Wikipedia, de Marx, y ponen a Marx pues como un autor sumamente esquemático, un autor pues ah, como rebasado por sus ideales de carácter político, de instaurar un reino de justicia, pero que se parece mucho a la República de Platón, con el rey filósofo en el centro, vigilado por unos guardianes del orden, donde no hay propiedad privada, entre los guardianes del orden no hay propiedad privada, no hay familia, no hay hijos propios, hay comunidad de mujeres y de niños, etcétera, que es una versión, pues, francamente de caricatura respecto al pensamiento de Marx. La razón es muy sencilla, es que estas personas, que son todos pues muy jóvenes, la verdad es que no leyeron a Marx. Leyeron unos pocos folletos de Marx y lo que tienen es lo que les contaron algunos maestros de las ideas de Marx, pero no tienen una lectura directa de Marx. En estas condiciones, me parece que la vuelta al pensamiento de Marx es necesaria, porque sin Marx podríamos interpretar el presente, claro está, pero no tendríamos las categorías finas que significan las categorías que rigen, que gobiernan el pensamiento, las operaciones del pensar que nos permiten entender la lógica de las cosas, la lógica de las cosas, que es precisamente la lógica estructurante de la realidad.
No nos podemos explicar con las categorías neoclásicas la inmensa concentración del capital a nivel mundial que caracteriza hoy este modo de civilización que llamamos capitalista y que también podríamos llamar burgués, porque nunca, nunca antes en la historia el poder ha estado tan concentrado en tan pocas manos y nunca antes en la historia se ha dejado fuera de las oportunidades vitales a la inmensa mayoría de la población mundial. Tan lejos están de esas oportunidades vitales varios millones de personas en el mundo, que cerca de la mitad de la población mundial vive con $2 al día. Y esto, tomando en cuenta que no están incluidos ahí las personas que directamente sufren hambruna, hambruna por carencia de alimentos básicos en varias partes del mundo. Y no solo en África, no solo en Asia. Lamentablemente esta situación es la realidad cotidiana de varios millones de personas en nuestra América Latina. Esta situación tiene que ser explicada, ¿sí? Y las categorías de la economía neoclásica no explican esta situación. Si nosotros les pedimos a los economistas neoclásicos que nos expliquen esa situación, nos van a decir que eso es culpa del Estado interventor, que no ha permitido crecer la economía. Esa es su explicación. El Estado, en aras de intervenir para hacer justicia social, sí se mete en la economía, pero al meterse en la economía distorsiona el mecanismo de la mano invisible, del automatismo económico, que es justo y da a cada quien lo suyo. Por tanto, la culpa es de los socialistas. Y en última instancia, pues la culpa es de Marx, que concibió este tipo de cosas. Bueno, pues como vemos, aquí hay varios malos entendidos. La desigualdad social de la sociedad 80-20, que está tendiendo en las últimas 2 décadas a la sociedad 90-10, es decir, el 90% de la población mundial vive con el 10% del producto mundial y al revés, el 10% de la población mundial se apropia de los medios de la riqueza en una proporción del 90%. Entonces, esta situación, ¿cómo la explicamos? No son desequilibrios mínimos de la economía que pudiera resolver el libre mercado, porque estamos hablando de personas que ni siquiera tienen la condición de ser homo economicus, que no tienen, aunque estudien, la posibilidad de ingresar en el mercado en ningún tipo, no solo en el mercado de trabajo, también en el mercado de los capitales. Recuerden que la solución neoliberal en nuestras tierras de América Latina fue disque empoderar a los pobres, convirtiéndolos en emprendedores, ¿no? Y presentarles un camino alternativo al socialismo y para que de esta manera ellos pudieran tener la mente de tiburón, la mente empresarial y se pudieran convertir en millonarios con su trabajo y su esfuerzo. Bueno, esas son mitologías que sostienen varios de los autores viejos neoclásicos que dan clases en algunas universidades de América Latina, pero también de los nuevos jóvenes que están muy intensos en Internet y se convierten en youtubers y le llegan a los jóvenes con este discurso. Por cierto, hay una guatemalteca que pertenece a este grupo de jóvenes muy activos en las redes sociales, muy activos en sus canales
streaming, en sus canales de YouTube, etcétera. Y francamente, pues no son ningunos tontos. Yo no dije que fueran tontos. Lo que estoy sosteniendo es que son muy hábiles, muy ágiles para argumentar. Claro que agarran un muñeco de paja y ese muñeco de paja le ponen la foto de Marx y lo empiezan a atacar. Bueno, justamente este libro que estamos presentando, que me hicieron el gran favor de abrirme este espacio para presentárselos a ustedes, eh, ¿cómo lo vamos a hacer llegar en papel allá a Guatemala? No lo sé, pero está en línea, está en PDF, gratuito y se puede descargar de la página de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Ahí nada más se va uno al repositorio digital y ahí aparece inmediatamente el libro, lo pueden descargar, lo pueden imprimir o lo pueden leer en línea. En todo caso, lo importante para un autor es que se lea, lo importante para un editor es que se venda. Y en las ferias del libro, pues de pronto se tiene interés de poner en contacto a las editoriales para que pueda ser distribuido un trabajo como este. De todos modos, es una edición muy bonita, tiene un muy bonito papel, ahuesado de 90 gramos, ya hasta me lo sé, ¿no? Está bien diseñada, muy bonita la portada, pero el chiste es el contenido. ¿Por qué ética y política en Marx? Y ahí va, miren. Decía que no es una introducción tipo Wikipedia, ¿no? O sea, no es para el que primera vez se acerca a Marx, sino que es alguien que ya tiene una cierta idea de Marx. Y entonces empiezo a discutir ahí para que nosotros aprovechemos el legado de Marx y podamos explicar lo que está pasando en el mundo y en nuestra región especialmente. Entonces, evidentemente, para poder interpretar a Marx, lo primero que se propone es leer a Marx. Sí, así, aunque suene ridículo, lo primero para interpretar a Marx, para juzgar el pensamiento de Marx, para evaluar el pensamiento de este hombre nacido en la ciudad alemana de Trier o Treveris, cuando lo españolizan es Treveris, en alemán es Trier, que nace en 1818, 5 de mayo de 1818. Bueno, es un hombre, pues por supuesto, del siglo XX y hay que leerlo con las herramientas que tenemos a la mano. Afortunadamente, ya existe traducción en español de todo el Capital, que es su obra principal. Entonces, esa es una lectura que es obligatoria an sich, o sea, en sí. Aquí están los libros de Marx. Vamos a leerlo haciendo un esfuerzo humano, que es un esfuerzo de comunicación con el autor que escribió su texto hace más de 150 años, ¿sí? Entonces, esto lo digo porque hay también una interpretación que se acerca mucho a esto de que mencioné de la lectura decolonial o el giro llamado decolonial, que nos dice que nosotros interpretamos o leemos a los autores siempre necesariamente desde un lugar de enunciación, uh-huh, que es al mismo tiempo un lugar de recepción de las obras. Uh-huh. Es decir, que nuestra lectura ya está situada. Y parece irrebatible esta argumentación. Parece que es verdad que yo, si quiero leer a un autor de cualquier época, a Platón, pongamos por caso, lo hago desde la Ciudad de México en 2023. Y eso es estar ubicado en el tiempo y en el espacio, o sea, estar situado en una condición. Además de tengo que agregar la clase social a la que pertenezco, el idioma en el que lo leo y la importancia que tiene ese autor en la tradición. Eso es más o menos eso que se llama el pensamiento situado. Bueno, aquí hay gran parte de retórica, ¿sí? Porque el ser humano es capaz, con su capacidad, perdón por la repetición, de abstracción,
de hacer una lectura en términos teóricos, no desde la experiencia concreta, sino desde aquel nivel en el que, desde aquella república de las ideas, es decir, aquel nivel en el que es posible interactuar con Platón, con Tucídides, con Aristóteles, con los trágicos griegos, ¿sí? Si no, habría incomunicabilidad. No podríamos comunicarnos con estos autores, porque la Grecia clásica no tiene nada que ver con la América Latina del siglo XXI, salvo que está integrada por personas que saben pensar, y saben pensar en términos abstractos, que no están reducidos a la empiria de su forma de vida. Entonces, cuando digo yo, nuestra lectura necesariamente es desde el pensamiento situado, lo que yo estoy haciendo es una trampa retórica para que sin darse cuenta me acepten mis dogmas que ya van en la descripción de lo que yo considero un pensamiento situado, ¿sí? Y es falso. Yo, en tanto pensador, entiendo lo que es el ser, la nada, el devenir, la medida, la unidad de medida, el cuánto. Entiendo lo que significa vida, muerte. Entiendo lo que significa bueno, malo. Entiendo lo que significa bello, bueno. Todavía no me pronuncio por las condiciones empíricas concretas e históricas en las que funcionan este conjunto de categorías, pero entiéndase bien. Yo si pienso algo, necesito hacer una serie de operaciones del pensamiento que es muy parecidas, esas operaciones de pensamiento, a la que nos enseñaron los clásicos de la filosofía. ¿Sí? La metafísica de Aristóteles me enseñó a mí a pensar en algunas categorías universales que todavía seguimos usando. Por ejemplo, sustancia y accidente. Por ejemplo, esencia y existencia. ¿Sí? Y lo mismo sucede con todo aquel filósofo que se aprecia de serlo. Piensa en estas categorías, aunque haya nacido en México o aunque haya nacido en Guatemala o aunque haya nacido en Escocia en el siglo XVIII como Adam Smith. Si no entendemos esto, entonces somos susceptibles de ser colonizados, eso sí, por los dogmas que nos evitan pensar, razonar, analizar y luego sintetizar conceptualmente la realidad de las cosas. Precisamente este libro que estamos presentando es una apuesta por el pensamiento, es una apuesta por la interpretación de Marx como un filósofo político. Y la tesis es esta: Marx no es un economista y no hizo la crítica del maldito capitalismo que explota, humilla y margina a los pobres obreros, a los campesinos y a los desempleados. Eso no es la crítica de la economía política. Evidentemente, el núcleo de la obra de Marx se llama Crítica de la Economía Política. Pero ahí Marx no está hablando de la historicidad del capitalismo. Lo que hace primero es una recuperación de las obras de economía política, porque la economía política es un conjunto de libros, son textos que Marx lee y critica desde la lógica hegeliana. Criticar es analizar, ese es criticar, y luego recomponer la totalidad desde el pensamiento. Efectivamente, a Marx lo han criticado por hegeliano, pero eso, lejos de ser un vicio o un defecto o algo de lo que habría que avergonzarse, es la gran fuerza que tiene Marx para hacer una crítica de la economía política, que significa un pasar por el tribunal de la razón, la lógica constitutiva de la economía política. Y lo que descubre Marx es que esa ciencia de la economía política no es tan científica, sino que descansa
en un mito, el mito de la naturaleza humana constituida por egoístas racionales. Es un mito y lo desmiente Marx porque para Marx los productos del trabajo son productos del trabajo social, del trabajo colectivo, del trabajo histórico que se ha acumulado generación tras generación y que ha dado como resultado la ciencia y la tecnología. Y que eso no pertenece, siendo que es resultado de toda la humanidad, en su devenir, el conocimiento es resultado de toda la humanidad, de los esclavos que construyeron las pirámides de Egipto, de los siervos que construyeron y que con sus manos hicieron florecer la tierra en inmensas cantidades de producción de alimentos y de materias primas en todo el mundo. Bueno, eso se sintetiza en la ciencia de hoy y en la técnica de hoy. Y eso no tiene por qué pertenecer a algunos seres humanos que además de todo no han inventado nada. Miren, aquí en México el hombre más rico del país se llama Carlos Slim y es dueño de muchas empresas. En todos los países de América Latina tenemos a nuestro oligarca, a nuestro plutócrata, a nuestro gran rico. Él estudió ingeniería, pero él no inventó la fibra óptica. Él explota la fibra óptica. ¿Con qué derecho? Bueno, porque él tenía el dinero suficiente para comprarlo. ¿Ese dinero fue resultado de su mérito? Pues resulta que no. Uno de los filósofos contemporáneos más importantes, que se llama Michael Sandel, le acaba de hacer una crítica demoledora a ese mito de la meritocracia, que dice que el que es pobre porque quiere y el que es rico es porque su trabajo le ha costado. ¿Sí? Pero esto ya estaba presente en el pensamiento de Marx. El núcleo de la crítica de la economía política no es como sí pensaron los autores de la escuela austriaca que lo criticaron por metafísico, por hegeliano y por místico, y además de otras linduras que le dijeron no ellos, sino los seguidores de la escuela austriaca, le han dicho muchas groserías, han sido majaderos con él, le han dicho defraudador, embaucador, demagogo, timador, estafador, charlatán, farsante, profeta, me quedé corto. Pero lo han insultado verdaderamente. Porque se pelean con una parte del pensamiento de Marx que extraen de su obra y con la que es fácil pelearse porque son los primeros capítulos del Capital que tienen que ver con la determinación del valor por el trabajo. No se esperaron a que en términos del método hegeliano que sigue Marx, lógicamente, va a llegar a la idea de que el precio, no el valor, el precio, ajá, depende de la cantidad de trabajo apropiado por el capital, pero respaldado por los poderes geopolíticos, ¿sí? Es decir, los ejércitos imperiales hacen las guerras, los capitalistas recogen los frutos de las guerras. Y las guerras, como bien sabemos, por la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ya no son las guerras clásicas en que un enemigo vence al otro y ese que es vencido tiene que someterse al poder triunfador. Así no son las guerras. La Primera y la Segunda Guerras Mundiales demostraron que las potencias se enfrentan para establecer la hegemonía sobre los pueblos subordinados periféricos que tienen pasado colonial y que no pueden establecer economías realmente diversas, plurales y sólidas. Esto es muy claro. Entonces no es en realidad la economía, el libre mercado, el que determina los precios de las mercancías. Lo que determina el precio de las mercancías es el
el valor relativo a la potencia geopolítica que realmente domina los mercados y las fuentes de las materias primas, porque el precio de una mercancía en el mercado depende de la materia prima y la materia prima está controlada por las grandes empresas transnacionales, multinacionales y hoy día globales que están respaldadas por las grandes armas de Estados Unidos y en menor medida de Europa. Esa es en realidad la fuente del establecimiento de los precios. Entonces el precio es un fenómeno, es una exteriorización, es una manifestación de relaciones de poder universalmente constituidas, pero que están encubiertas o eclipsadas por un sistema de ideas que ahora están facilitadas por Internet y las redes sociales que encubren la realidad de la dominación. La realidad de la dominación entonces me pone en situación de ubicar a Marx como un filósofo político, no como un economista. Marx es muy poco economista y muchísimo un filósofo político. Y como filósofo político yo creo que sigue vigente para el siglo XXI. Pero no nada más es una creencia, fe, ideología. No, es una certidumbre que se desprende de una lectura filosófico-política del Capital de Marx, de los Grundrisse, de las teorías sobre la plusvalía, de los manuscritos económico-filosóficos del 44, de la Sagrada Familia, de la ideología alemana y también de las obras que son más bien de enfoque periodístico. Lo que hago precisamente, y esta es mi propuesta en mis libros, en estos dos recientes, es recuperar la lógica de Marx con ayuda de Hegel y con ayuda de Kant. ¿Sí? Y en este ejercicio lo que se revela es que Marx hace una crítica de discursos, de libros, de textos, y no es una crítica moral. En primer lugar, es una crítica lógica que Marx no terminó. En eso sí estamos de acuerdo. Hay dos cosas que tenemos que estar conscientes cuando hablemos de Marx. Marx no terminó el Capital. Ahora sí que literalmente no le dio la vida y no lo pudo terminar. Dejó indicaciones, dejó cuadernos, dejó muchos textos en manuscritos, pero no concluyó su obra. La primera generación de marxistas intentó concluir la obra económica de Marx, pero desarrollaron dos o tres cosas a partir de textos que Engels había acomodado. El tomo 2 y el tomo 3 del Capital ya son elaboraciones post-mortem de Marx, pero las hizo Friedrich Engels. Entonces fue Engels el que hizo, a partir de una recopilación de los cuadernos de Marx y con las indicaciones de su amigo, fue el que hizo el tomo 2 y el tomo 3 del Capital. En todo caso, aunque lo haya hecho Engels, ahí se prefigura las formas fenomenológicas de existencia del capital, cuando efectivamente el valor trabajo se convierte en precio. ¿No? Contra los que critican a Marx y dicen que su teoría del valor no es válida para nada porque lo que determina la oferta y la demanda es el valor subjetivo de las mercancías, pues ellos sí que verdaderamente son unos místicos que profesan una religión mitológica, porque en realidad la oferta y la demanda depende de la producción y la producción depende del monto de capital y el monto de capital depende de la geopolítica. No, iba a decir así de sencillo, pero esto no es para nada sencillo. Esto es derivar las cuestiones de la manifestación del mundo, de las formas concretas de la vida ordinaria, es derivarlo de una lógica que siguió Marx para hacer el tomo primero del Capital,
digamos que aprovechamos el ADN que está ahí en esas obras y de ahí desarrollamos lo que hubiera sido la complejidad de la forma en que el valor se convierte en precios y los precios son manifestación de órdenes políticos, geopolíticos, que incluyen imaginarios colectivos y mundos de la vida cotidiana. Estas cosas son traducciones de cosas que están en Hegel y que Marx también recuperó. Bien, de todo esto trata el libro Ética y Política en Karl Marx como este primer acercamiento, una primera aproximación que está constituida por algunos capítulos que fueron publicados en otra ocasión y que ahora son retomados y se les dio una lógica unitaria y así pasamos revista, por ejemplo, a la dimensión específicamente ética del pensamiento de Marx. O sea, Marx tiene mucho que decir éticamente, pero la ética no es la moral, ¿no? Marx critica la moral histórica determinada del burgués, ¿sí? Y lo que hace es plantearse en un plano universal propiamente de la ética, que es una parte de la filosofía que estudia las razones del bien y del mal, las razones del bien y del mal, pero que no es moralista, ¿no? Marx hace una diferencia entre la crítica moral y la moral crítica. Él asume la segunda, una moral crítica que es claramente justnaturalista. Es decir, el hombre no tiene por qué ser explotado, el ser humano no tiene por qué ser humillado, sojuzgado y vulnerado en su integridad, que es la dignidad en términos de Kant, ¿sí? En términos de Kant. Es decir, aquel valor infinito que caracteriza al humano y que lo distingue tanto de los animales como de las cosas, ¿sí? En esa dignidad infinita es inmoral explotar la fuerza de trabajo individual, pero sobre todo es inmoral apropiarse del trabajo de la humanidad y usarlo para beneficio propio. Esa es la ética y la moral en Marx. También recuperamos la fecundidad del manifiesto del Partido Comunista y su valor no es que sea un manifiesto actual para la lucha política de hoy, no es el manifiesto del Partido Comunista un programa actual, pero su sustancia ética sigue siendo eminentemente rescatable para el mundo de hoy, para el presente, su sustancia ética del manifiesto del Partido Comunista. Luego yo propongo, sobre la base de lo que ya legaron varios autores que son muy, muy buenos y ellos sí conocedores de Marx, especialmente de Toni Negri, que ya después se fue por la forma imperio, pero de Toni Negri recupero la expresión forma-estado, que estuvo bastante recuperada en los años 70 en Italia, sobre todo en el movimiento consejista. Y efectivamente, forma-estado es una transcripción de la forma-valor, pero en el plano precisamente de lo político. Forma-estado es una relación social. Forma-estado es un proceso relacional que une a los seres humanos sin que los seres humanos se den cuenta. Es decir, los seres humanos se dan cuenta de que son ciudadanos, presentan su credencial con fotografía para votar, se presentan en las urnas, votan y eligen un partido u otro, eligen al gobernante en turno. Y sin embargo, todos los gobernantes, sean de izquierda, de derecha, socialdemócratas, populistas, lo que quieran, tienen que hacer exactamente lo mismo, con matices en algunos ámbitos. Algunos dan becas a jóvenes, otros dan todo un sistema de inclusión de capacidades diferentes, otros meten más reformas como Podemos en España, que ya se llama Unidas Podemos, reformas más bien de carácter en favor de la mujer o de plano feminista, pero son matices. En realidad la sociedad sigue funcionando igual independientemente de quién gobierne. Y eso es un, una contribución a la interpretación
que efectivamente ha recuperado el ADN de la crítica de la economía política y lo ha puesto a reproducirse en términos de lo político, y el resultado ha sido que así como hay forma valor y hay forma mercancía, hay forma Estado. Y el Estado nacional es una derivación del mundo colonial, del mundo imperial. Ajá. Pero no es una descolonización que se logre país por país. Tiene que ser una descolonización global, y ya están los signos de esta descolonización, que ya no es encerrarse en las fronteras nacionales y luchar por la liberación nacional. Ese ya no es el proyecto de emancipación. Lo están haciendo los trabajadores que quedaron desempleados por la reestructuración global del capital en la periferia, en los países subalternos, en los países dominados. ¿Qué están haciendo los propios trabajadores? Están como nuevos bárbaros, pero ahora no del norte al sur. Están abandonando sus tierras, abandonando sus pueblos, abandonando sus casas, y están reclamando un lugar en el mundo desarrollado. Esto implica un enfrentamiento racista entre los desarrollados y y los subalternos, que es la figura del otro. Hoy en día ese es el otro. Los que pasan por México vienen de Centroamérica, pero quieren llegar a Estados Unidos, al lugar que sea, pero donde su trabajo sea remunerado de una manera distinta. Bueno, ahí va a tronar el colonialismo, evidentemente. Eso no se sabe cuándo. Ustedes saben que las ciencias sociales no hacen predicciones proféticas, pero esa es la clara tendencia del capital entendido como proceso relacional. Mientras tanto, los estados periféricos se están reorganizando de una manera peculiar, pero no están pudiendo contener las claras tendencias del capital descubiertas por Marx. Finalmente, yo planteo como recuperación del legado de filosofía política de Marx algo que llamo socialismo ético. El socialismo que Marx nos puede legar hoy es el socialismo ético. Es decir, un socialismo que esté basado en el respeto a la dignidad humana y en la imposibilidad de apropiarse de los frutos del trabajo, el esfuerzo, la ciencia, la técnica, el pensamiento, la agudeza humana del humano. Y que se ha traducido, sí, 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 en tecnología. Eso que hoy me permite estar a miles de kilómetros de distancia, no sé si miles, déjenme, sí, a varias decenas, a varios miles de kilómetros de distancia, y estar comunicándome en tiempo real con ustedes. Esto es tecnología, ajá, y no es un solo miembro de la humanidad el que debe beneficiarse de algo que es fruto necesariamente colectivo y comunitario. Además, el socialismo ético tiene su capítulo para recuperar la naturaleza y la unidad de la naturaleza con los hombres, con los seres humanos, con la humanidad. Si no recuperamos la idea de armonía con la naturaleza nos va a aplastar porque somos naturaleza, como vimos con la pandemia. Es de urgente resolución el recuperar de lo absurdo que es la acumulación de capital, que se reduce en una acumulación de signos monetarios, ¿eh? Signos monetarios, y Marx es un crítico del fetichismo del precio. Esos signos monetarios son ficticios, pero le están costando demasiado a la naturaleza y demasiado a la humanidad. Además, nos estamos enfermando por consumir esas mercancías venenosas, las que vienen de la aplicación irresponsable de la técnica para ampliar las ganancias. Por eso es peligroso Marx, por eso lo quieren tergiversar, por eso lo quieren atacar, para que los jóvenes no lean a Marx. Bien, yo propongo un libro que efectivamente de su lectura sale una provocación, una intención: leer a Marx y leerlo bien, para que de esa manera tengamos más herramientas y no nos vayamos con la retórica hoy de moda de un Marx totalitario. No lo es, y su emparentamiento con esos regímenes autoritarios pues es más bien espurio.
creo que tenemos mucha tarea intelectual por delante, una tarea que no se colma viendo videos de charlatanes que tienen su canal y hablan de Marx. A Marx se le aprende leyéndolo. Este libro, el mío, es una invitación a hacerlo. Muchas gracias.